quiero darles gracias anticipadas, no sé cómo va a terminar, por a Raúl y a Isabel por la invitación y también a todos ustedes. Han impactado mi vida porque hay un solo lenguaje aquí en este grupo, en esta representación de tantas naciones de Sudamérica. Un amor profundo para Dios, por Jesús, un amor profundo por aquellos que no conocen a Cristo, es lo que yo advierto, y yo veo que en los próximos años los diferentes poderes, algunos llaman montañas, que hay en la sociedad van a ser llenados por creyentes maduros, firmes en la fe, empezando por la política, además de que el número de pastores va a crecer. Yo creía que conocía a todos los pastores del continente, pero muchos rostros aquí han sido nuevos para mí y esto es motivo de alegría y agradecimiento a Dios. Él es fiel. Al fin y al cabo, los siervos de Él somos nada más obedientes a lo que Él ya había visto que iba a suceder acá en América Latina. Llegar a casi 40% de la población como creyentes. El otro día tuve una conversación con un joven cubano, un joven pastor cubano que tuvo la oportunidad de salir a un congreso en Panamá y yo estaba preguntándole qué tan difícil fue salir y me decía, no, fue muy fácil. Y yo le recordaba en el año, creo que fue 89, estaba mirando la televisión, casi estuve por toda una tarde mirando la televisión y viendo cómo el muro de Berlín simbólicamente era derribado. No sé si ustedes vieron ese episodio y Dios me levantó, agarré el teléfono, llamé a mi asociado en México y le dije, vamos a La Habana. Y él me dice, ya. En aquel tiempo la única manera desde Sudamérica para entrar a Cuba era vía México, donde ellos en su necesidad económica estaban promocionando el turismo. Y entramos a La Habana. Sorpresa. Llegamos nosotros supuestamente a evangelizar a los pocos cristianos no cristianos que pudieran estar abiertos al evangelio. Sin embargo, la sorpresa fue que en un avivamiento donde un médico predicó literalmente esquina por esquina por esquina de La Habana y del interior, había llegado casi 1 millón de cubanos a Cristo. Y las iglesias estaban llenas. Y los sacerdotes católicos prestaban sus templos y prestaban aún sus bancas para que se hicieran las reuniones de predicaciones del evangelio. Entonces, yo estaba asombrado, ¿no? Me alegré mucho y luego me acerqué al director el ministro del Interior y donde él me identificó, ya sabía quién era y tuvimos una conversación muy pacífica y es más de interés, y estábamos hablando de
de la situación de futuro de la nación, pero de pronto lo vi tan interesado que le compartía a Jesús. Y él, me recuerdo que se arrodilló y recibió a Jesús. Y entonces, como en la Biblia, me dijo, ¿y ahora qué quieres? Y le dije, yo quiero traer un avión lleno de equipos de película Jesús. Aquellas cinta magistral, que también es otra historia, donde escogimos a un artista que no había tenido ninguna participación en ninguna película de esas que no son apropiadas para niños. De hecho, no había hecho ninguna película, pero era un artista que estaba en Inglaterra haciendo teatro. Y entonces el ministro me dice, ok, yo voy a darte la carta, porque yo le pedí una carta de compromiso de que al llegar en el avión íbamos a poder aterrizar en el aeropuerto. Y entonces salí con la carta, oramos, no había todavía la comunicación directa como hay hoy con ellos, con Cuba, y bueno, con el antecedente, imagínense, 1 millón de creyentes, y los entrenábamos en las noches, a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Así que si están cansados, acuérdense de los cubanos que se esforzaban por recibir su entrenamiento en evangelismo, en crecimiento cristiano, en crecimiento en la fe, de 12 de la noche a 6 de la mañana, que eran las horas en que supuestamente no tenían supervisión cercana de parte de las oficinas de gobierno. Y bueno, llegué a Miami, empecé a preguntar cuánto costaba un vuelo a La Habana desde Miami. Era muy costoso. Y alguien me preguntó, me dice, Rolando, ¿y para qué estás preguntando de esto? Le digo, tengo esta carta, me autorizan a llevar 25 equipos de 16 milímetros, es bastante voluminoso, con 25 películas para evangelizar en Cuba. Y me dice, hay un hombre cristiano como tú en una ciudad vecina a Miami, en Tampa, Florida, que él tiene años creyendo y orando por la evangelización de Cuba. Y dice, le cree tanto a Dios que se compró un avión, pero no lo puede volar hacia Cuba. No lo puede volar hacia Cuba. Está evangelizando el Caribe. Ahora, para nosotros que pintamos el mapa de por acá, en el Caribe hay casi 15 naciones pequeñas, ¿no? Pero hay 15 naciones. Hay aproximadamente 5 idiomas. Se habla el alemán, se habla el francés, papiamento, cada isla tiene su propio papiamento, no se pueden entender unos a otros. Y me recuerdo que le llamé a este hombre y me dice, como si fuera automóvil lo que tenía, me dice, espérame ahí que yo voy a Miami ahorita. Y se vino en su avión, cargamos el avión, llegamos a La Habana, Cuba, y el susto del momento. Antes de llegar, yo escucho por el radio, yo iba como copiloto. Tengo que darles el secreto, yo tengo una vocación secreta. Abiertamente soy misionero, pero en secreto yo soy un piloto de avión, ¿ok?
Y siempre me he pasado evangelizando a todos los pilotos para que me lleven a volar gratuitamente, ¿no? Y que me enseñen a volar. Ya les estoy dando el secreto, ¿no? De cómo obtener las cosas de manera gratuita. Ah, claro, imagínense, ¿cuánto vale la salvación? No alcanzaría el dinero del mundo, ¿no es cierto?, para pagar, así que este, no es mucho pedir cuando le dice uno, no, ayúdame a sacar mi licencia para piloto. Y llegamos a La Habana, aterrizamos y vienen esos camiones de corte militar, ¿no?, que son de 6, 8 ruedas, y vienen enfrentándonos a nosotros que aterrizábamos. Todos se asustaron, incluyendo yo. Yo estaba asustadísimo. Y entonces mi hermano americano, el piloto, me mira así como diciéndome, tú me juraste que esta carta no era falsificada, ¿no? Que es una invitación real del gobierno cubano en uno de sus representantes. Y entonces de torre de control nos dice, no vengan a la pista principal, quédense en tal lugar. Mucho más terror. Y dijimos, ¿qué va a pasar ahora? Y llegamos, apagó los motores, los camiones estaban ahí esperándonos, los soldados con sus armas. Y no, yo decía, no pueden venir con sus armas a recoger los equipos de película. Entonces, hay algo aquí raro. Y todos me miran a mí y dicen, líder, abra la puerta del avión. Y yo me voy y digo, señor, ok, no me voy a despedir de ti porque en todo caso voy a verte muy pronto. Y si me meten a la cárcel, pues simplemente asegúrate que me vas a cuidar. Y abro la puerta y 2 oficiales se cuadran. Y dice, los equipos, aquí están. Y dice, ¿qué equipo va a tal iglesia? Y ¿qué equipo va a tal cual iglesia? Y así. Y en menos de 30 minutos, 25 equipos estaban en diferentes iglesias. Ahora, le he contado la parte bonita del aplauso. Ahora les tengo que contar qué pasó con ese ministro de Estado. Ese ministro de Estado todavía nos pudo ayudar más. Entre otras cosas, nos ayudó para tener una entrevista con Fidel Castro. Y Fidel Castro dijo, yo no quiero reunirme con americanos, los odio. Dice, tráeme canadienses, ricos, millonarios canadienses, de tu fe. Y entonces, ok, próximo vuelo venimos con ricos millonarios canadienses. Llegamos con ellos, tuvimos una cena con Fidel Castro, el discurso de siempre, de la vaca que daba 60 litros de leche, la medicina que curaba el cáncer, en fin, ¿no? Una panacea había sido Cuba en términos científicos, pero la gente muriéndose de hambre. Y uno de los empresarios agarra y sin preguntarme si era el tiempo, de todas maneras el espíritu tal vez le habló de que era el tiempo y le disparó el evangelio a Fidel Castro. Y entonces Fidel, ¿no?, se quedó así porque el otro lo enfrentó y le dijo, dame una buena razón por la cual tú no recibirías a Jesús como tu Señor y Salvador. Y yo ahí orando, todos orando. Y entonces Fidel dice, pero chico, dame más tiempo, apenas nos estamos conociendo.
Eh, y él, de muy rápido pensamiento, dice, no, yo quiero que me ayuden con una cosa. Quiero que me ayuden para reunir a todos los pastores evangélicos, y esto para que vayan conociendo a los políticos. Reúname a todos los pastores evangélicos que yo quiero hablarles, donde estén ustedes. Y hubo esa reunión. Y en esa reunión, él les pidió perdón. Les dijo, les quiero pedir perdón a nombre del gobierno, porque ustedes, con todo y la persecución, con todo y que lo acusábamos de homosexuales y los metíamos a la cárcel casi de por vida, nunca se fueron de Cuba, se quedaron. Han demostrado que no solo aman a Dios, que ustedes creen, sino también aman a Cuba y a los cubanos. Y dijo, para que vean que ya no les traigo antipatía, quiero nombrar al pastor fulano de tal para que sea el representante de la iglesia en el Congreso de la Nación. Imagínense, qué noche, ¿no? Y uno viendo a Dios. Y yo pensaba, wow, Dios sana el cáncer, Dios resucitó a Lázaro, Dios hace esto, ¿y por qué no va a suceder esto otro también? Porque algunos me decían, no, hermano Rolando, pero es que yo creo que Él está jugando con nosotros. Y obviamente por todo lo que había sucedido en la historia de ese país, daba para pensar así. Ahora que hablaba con este joven cubano, él me dice, Rolando, 100% de todos los creyentes participamos en la última consulta. Y le digo, ¿y de qué era la última consulta? Ya, acuérdense, ya no existe Fidel Castro. Y me dice, la última consulta fue para saber qué cambios íbamos a hacer en la Constitución Nacional. Y para nosotros era muy importante, así que nos organizamos todos los cristianos y fuimos a votar. Porque nosotros teníamos y tenemos la meta de que Dios vuelva a ser nombrado en la Constitución, pero no con la D minúscula, sino con la D mayúscula. Y esto es lo que está sucediendo en parte en nuestros países. Quiero pedirles disculpas porque tuve que cambiar esta tarde orando, y hay un título ahí que no voy a hablar en sí. Voy a hablar de algo que los cristianos necesitamos para tener influencia social, en cualquiera sea la sociedad, y es cómo motivar. ¿Cómo motivar? Claro, imagínense a un líder que no motiva. Y en la motivación, obviamente, tenemos diferentes escenarios para la motivación. Un escenario que ha sido muy desafiante para mí en la motivación ha sido el educar a mis 3 hijos, 2 varones y una mujercita. Raúl, y aquí les cuento esta historia. Cuando mi esposa me dijo que estaba esperando a nuestro primogénito, que nació en Perú, inmediatamente yo llamé a mi hermano Raúl. Mi hermano Raúl tuvo el exabrupto de que cuando supo que yo era cristiano, me insultó de lo que quiso y me dijo, y no me hables.
Entonces, yo no sé, lo tomé como un desafío, ¿no? Y le dije, Señor, a partir de este momento yo voy a empezar a orar por la conversión de Raúl. Ya ustedes han sentido el carácter, ¿no?, de él, cómo se pone, ¿no?, a favor de Dios. Y entonces le llamé y le dije, Raúl, quiero que sepas una cosa, Carmelita, mi esposa, está embarazada. Pero ya estamos de acuerdo en que el nombre que le vamos a poner a nuestro primer hijo es Raúl. Para que en estos próximos 9 meses, mientras oramos por él, Raúl Jr., vamos a orar también por ti, para que tú te conviertas. Y no sé dónde está Raúl, pero aquí, esta noche, le digo que ya lo puse en pantalla aquí con ustedes, porque quisiera que él nos contara lo que sucedió y cómo esa oración lo llevó a Cristo. Y cómo ha sido su experiencia en Cristo, obviamente, de los primeros días, ¿no? Pero solo para darle una idea, él estaba estudiando ingeniería, iba en el segundo año de ingeniería en los Estados Unidos, universidades muy caras, muy costosas. Y de pronto me llama mi papá y me dice, hijo, tienes que ir a Estados Unidos y hablar con tu hermano Raúl, que se ha vuelto loco. Entonces le digo, no, explícame, un boleto de avión hasta allá es caro, yo vivía en Lima, ¿en qué consiste su locura? Dice, se está saliendo de la universidad, de la facultad de ingeniería, y se va a estudiar Biblia, ¿no? Yo me imagino el rostro, ¿no?, que no había comunicación de video, pero así no, Biblia, ¿no? Entonces le dije, no, ni voy a ir allá, y me alegro mucho de esto. Y se quedó, dice, pero ¿cómo? ¿Ahora vas a salir tú un cómplice de esto? Le digo, no, de esto no, cómplice de Dios, sí. Estoy en complicidad con Dios y Dios está en complicidad conmigo también por la conversión de Raúl. Y entonces, ¿no vas a ir? No, no voy a ir, no lo voy a desanimar. Para tomar una decisión así se requiere que solamente Dios te hable. Y yo creo que Dios le ha hablado. Es todo. Que Él esta noche les cuente a ustedes. Cuando hablamos de motivación, tenemos que definir que hay 2 tipos de cocientes que nosotros los seres humanos manejamos. Hay un cociente intelectual, ¿sí? Cociente intelectual, todos lo tenemos por el solo hecho de ser seres humanos. Los estudiosos del cerebro últimamente dicen que el cerebro, piden disculpas porque mantuvieron a la humanidad al límite, porque pensaban que el cerebro no era tan poderoso y capacitado. Y entonces todos los currículos eran medidos, todo era medido, porque posiblemente el cerebro, que es equivalente a una computadora, se podría llenar, ¿no? Y sin embargo, ahora se nos dice que el cerebro tiene una capacidad increíble que no se puede llenar. Y hasta ahora especulan que esto de los milagros no viene de Dios, sino que es el resultado de este poderoso cerebro. Y les falta decir que Dios nos ha dado. ¿No? Vamos a orar para que eso también lo digan. No, ellos ahora se les ha ocurrido que Dios es el cerebro, porque tiene una capacidad increíble.
Y cuando estamos hablando de motivación y estamos hablando de un cociente motivacional, imagínense, ¿no? Lo que puede suceder, toda una comunidad motivada, o en una fábrica, o en o en un país, ¿no? Toda una comunidad motivada. El segundo cociente es el cociente motivacional. O sea, los seres humanos, Dios nos puso un cerebro capaz de motivar a los demás. Y entonces uno dice, ¿y por qué no he tenido éxito? Bueno, porque se ha hablado muy poco de esto y se ha enseñado muy poco de esto, sencillamente. Motivación tiene que ver con dos fórmulas. Una forma es una motivación por conceptos. Voy a aceptar esta tarde por segundos de que el fuerte que Dios me dio es motivar por conceptos. Por eso asesoro gobernantes de nuestras naciones, tanto aquí en América Latina como en África. Me reúno con empresarios, me reúno con científicos, porque Dios me dio esa capacidad de motivar por conceptos. Pero también hay una segunda forma de motivación, y es motivar por experiencia. Es más o menos lo que hemos estado recibiendo aquí. Fíjense ustedes, es innegable, y de hecho, como líder de un movimiento evangelístico, les tengo que decir de que lo que nos ha ayudado, además de la acción de Dios y de su Espíritu Santo y de la palabra, nos ha ayudado el compartir testimonios de conversión en América Latina. Casi que no hay un cristiano que pueda decir, no, es que no puedo evangelizar porque no tengo el método. El método no es importante. Lo importante es que tú tienes una historia de vida que contar. Eso es lo más poderoso. Es tremendamente motivacional. Y ahora no solamente es el testimonio de conversión, sino que también hay testimonios del poder de Dios investigado y confirmado por científicos. Personas que han sido sanadas de cáncer. En países del Medio Oriente, aún acá en América Latina, se reportan algunos hechos de resurrección. Y eso no hay más a quien atribuírselo sino a Dios. Así que tenemos estos dos tipos para promover, ¿no? La evangelización. Luego también hay dos tipos de motivación. Una motivación externa, esa motivación externa que nos hace, muchas veces fracasamos, especialmente con nuestros cercanos, por ejemplo nuestros hijos. ¿Cuántos padres se sienten aquí fracasados de darle motivación externa? O decir, de decirle al hijo, no, si te portas bien te voy a dar esto, y si te portas bien te voy a dar esto otro, ¿sí? Mientras estaban chiquitos nos creían, pero van creciendo y ya no tenemos. Pero todavía la motivación externa sigue siendo válida. Es muy posible que un buen porcentaje de esta audiencia, tenemos sala llena hoy, vinieron por una motivación externa.
alguno de sus hermanos ahí, coparticipantes de la misma iglesia, vamos, vamos, ¿no? Y ustedes saben, se mete la presión, ¿no? Es que si ustedes van, nosotros también vamos, ¿no? y, y llegan, y llegan, y sé que se están disfrutando esta conferencia. Sé que Dios se está revelando a ustedes. Hay esta motivación externa, pero también hay una motivación interna, intrínseca. Es esa motivación donde uno recibe como siervo de Dios, viene alguien, pide una cita para reunirse con uno se reúne con ellos y esa persona dice, quiero recibir a Dios en mi vida. Y uno le dice, ¿quién te trajo? No, yo vine solo. ¿Quién te ha hablado de Dios antes? No, nadie. Porque es una motivación intrínseca. Y entonces, ¿por qué estás buscando a Dios? Y empiezan a dar su testimonio de todo lo malo que han estado viviendo. Les falta el testimonio, ahora que recibo a Cristo, viene lo bueno. Y hay estos dos tipos de motivación, externa e interna. Y ambas nos pueden llevar a actuar. Eso es lo importante. Que ambas motivaciones nos pueden llevar. A veces es una combinación de los dos. Pienso yo, no sé, no me recuerdo bien, ya ha pasado tantos años, que a mí, esa noche que fui a hablar con Josh McDowell, me escoltó un amigo cristiano. De hecho, él fue el que me hizo la invitación. Y entonces yo llegué, él no participó de nada, excepto ver qué fue lo que sucedió, lo cual me sirve como testigo de cómo reaccioné yo, qué hice. Pero el tema es que hubo un testigo local. De hecho, él se convirtió en mi mejor amigo. No obstante de que, aunque había un lazo familiar, yo escapaba de él porque sabía que era cristiano. Y sabía, por el lenguaje que él usaba, que casi siempre que tenía una conversación yo no lo entendía. Después de que me convertí ya me di cuenta que recitaba la Biblia, y la Biblia de los 50, ni siquiera la Biblia de los 60, ¿ya? Que yo me acuerdo que una vez le dije, mira, oye, yo tengo interés por vivir a Dios en mi vida, que traer a Dios a mi vida, pero es que cuando tú me hablas y me hablas de vosotros y nosotros, yo no te entiendo. Las versiones, ¿no? En la Biblia, vosotros y nosotros. Así que cuando me convertí, lo primero que hice fue buscar una versión más amigable para evangelizar. Y salió una versión de Nuevo Testamento que se llamó Lo más importante es el amor. Así, no se llamaba la Santa Biblia, se llamaba Lo más importante es el amor, y la pasta era a colores. ¿Algunos vieron esa versión? ¿Sí? ¿Y saben qué pasó? Que el presidente de Bolivia, el general Hugo Banzer Suárez, ordenó 3 millones de copias de ese Nuevo Testamento
para regalarle una copia a cada estudiante de su época como presidencial. Y nosotros metimos ahí y le dijimos, mire, no le va a hacer nada a los muchachos solo regalarle la Biblia. Hasta de pronto van a arrancar las páginas y se van a hacer sus cigarrillos de marihuana. Dice, no. ¿Y ahora entonces qué se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es cambiar el currículum escolar y no llamarle clase de religión, llamarle clase de relaciones o algo así. ¿Verdad? Y obligado a hacerlo un sistema obligado, que los muchachos vengan y reciban sus clases y entonces ellos en el proceso vayan conociendo de Jesús en el Nuevo Testamento y en el proceso reciban a Jesús. Aquí está la parte de necesidad. Caminamos todas las iglesias cristianas de aquí, de esta ciudad, que era mi ciudad piloto, y luego de otras ciudades, y no pudimos encontrar suficientes cristianos que pudieran enseñar la Biblia. Y peor, cuando veían eso, decían, no, esta Biblia no la conozco. O sea, ¿ustedes dirían eso? Yo no conozco la Biblia porque viene una versión nueva. No, ¿verdad? Esta Biblia no la conozco. Entonces, tuvimos que tomar cristianos bíblicos, pero también tuvimos que desafiar dentro de la Iglesia Católica, especialmente a monjas y laicos que eran lectores de la Biblia, para hacer todo el ejército que pudiera ir a las escuelas y enseñar la clase de religión por todo un año. ¿A qué se llama eso? Bueno, se llama motivación experiencial. ¿Ok? Motivación experiencial. Obviamente, el presidente y sus ministros estaban asustados. El Che Guevara acababa de morir. ¿Y saben qué pasa? Esto no sucedió con Jesús, pero con el Che Guevara, cuando él falleció, 80% de la población aquí en este país se volvió guevarista. Por lástima. O sea, una reacción emocional. ¿Cómo? Lo mataron. Y como fue el ejército o el gobierno el que mató, y nosotros los latinos tenemos esa marca, ¿no? Somos antigobierno. Todavía no nos ha llegado el gobierno que a nosotros nos gustaría que nos gobierne, ¿no? Pero el problema no es que todos como comunidad, sino es que cada uno escoge su gobierno que le gustaría y su gobernante que le gustaría. Entonces estamos, ¿verdad? Tenemos que pasar gobernante hasta que nos guste alguien. En la motivación externa hay premios. Hay premios. Un chicle, no sé, una entrada al teatro, en la motivación externa, ¿no? ¿Qué hace usted como padre? En la motivación intrínseca, que es de acuerdo a nuestras actuaciones, es mucho más fascinante, porque esa motivación nos lleva a vencer obstáculos que para nosotros los seres humanos nos parecían invencibles. Por ejemplo, para mí, la motivación de orar para recibir a Jesús como mi Señor y Salvador significó, wow, ¿y qué tal si Dios existe? Me hizo una pregunta al revés, no afirmación, pregunta, ¿y qué tal si Dios existe? ¿Qué nomás me estaré perdiendo? Y es ese tipo de motivación que nos lleva
a vencer obstáculos. En ese tiempo no era muy agradable decir públicamente religión, cristiano evangélico. Le miraban a uno, y peor, ¿y qué haces en la universidad? Porque entre otras cosas, en la universidad en aquel tiempo no entraba ningún cristiano bíblico o evangélico. Yo entré a la universidad como no creyente, me convertí ahí como creyente y de ahí entonces empecé a hacer mi ambiente. Con aquel amigo que fue mi testigo de mi conversión, le dije, somos 200 aquí en esta clase, primer año. Le dije, la mitad para vos y la mitad para mí. Y hablarles de Cristo a cada quien. Así que cuando ya llegó el día de las elecciones para elegir los 2 representantes del curso, ¿quiénes creen que fueron elegidos? Mi amigo y yo. O sea, que no perdimos amigos, ganamos simpatizantes, sí, políticos. Y muchos obviamente recibieron a Jesús. Y nos quedamos en la clase de cristianismo básico, le llamábamos. Cristianismo básico 1, cristianismo básico 2, siguiendo todos los nombres que usaban en las materias ahí, ¿no? En la universidad. Para motivar, es indispensable que nosotros expongamos a las personas a la realidad. Y en este caso debemos exponer a las personas a la necesidad. Y necesidades reales, no ficticias. Porque a veces nos inventamos necesidades. Si es una necesidad real que tiene sentido, entonces se vuelve una conversación muy atrayente. Y se vuelve una decisión inteligente. La necesidad real es real, pero también hay otra necesidad y es la necesidad sentida. Es esa necesidad en la cual uno responde cuando hace la pregunta, si murieras hoy, ¿a dónde irías? Como yo voy a decir, no sé. Normalmente la otra persona va a decir, hablemos de esto. Estimule el desarrollo, estimule y desarrolle la responsabilidad en la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra conversación, en nuestra relación, llevemos a la otra persona a buscar crecer en su capacidad. Todo ser humano, cuando aprende algo nuevo, ya sea una acción o un pensamiento, es motivado. Todos, yo creo que todos nosotros, cuando recibimos a Jesús en la vida, nos sentíamos especiales de haber pasado por ese experimento y que funcionó en nuestras vidas. Porque literalmente cambió primero nuestra forma de pensar, pero luego también cambió nuestra forma de actuar. Y los demás empiezan a preguntarnos, ¿qué tomaste? ¿O qué estás tomando? Danos el secreto. Y uno se vuelve como un imán. Demuestre un amor incondicional. Esta es la pregunta. ¿Usted cree que nosotros los cristianos podemos demostrar amor incondicional?
Yo le digo que sí, porque Jesús ya me lo demostró. Amor incondicional. Me aceptó, vino a mi vida tal como cual yo era. Y entonces la motivación aquí funciona. Solo lo único que tenemos que hacer es entender que usted en sus propias fuerzas no puede amar. Pero en el poder del Espíritu Santo, usted sí puede amar. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor. Y de ahí sigue gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. De hecho, la persona que no está preparada, no es porque no esté preparada intelectualmente el creyente que va a evangelizar, sino es que no está preparado con el amor de Dios como para amar a otra persona que no está tan abierto a Dios. Y el amor incondicional es muy poderoso, muy poderoso. Cuando hubo un receso aquí en Bolivia, otra vez por estos temas revolucionarios, al final el gobierno decretó el cierre temporal de las universidades. Porque como les dije, la muerte del Che Guevara hizo que todos los estudiantes de las universidades de Bolivia se declararan guevaristas. Y entonces el gobierno temió de que pueda haber una revolución y canceló la universidad. Y ahí unos buenos hermanos y amigos de México me dijeron: Rolando, si esta es la situación, vente a México a aprender Biblia y teología. Y era una invitación solamente verbal, no incluía boleto de avión, así que me fié, o saqué prestado, a préstamo, a plazo, un boleto de avión, me fui a México y allá empecé a estudiar Biblia y teología con venezolanos, peruanos, éramos 15 naciones estudiando Biblia y teología. Entonces teníamos unas reuniones donde planeábamos nuestro tiempo de práctica en evangelismo. Y en una de esas reuniones todos estábamos de acuerdo, en su mayoría éramos ex revolucionarios, y estábamos de acuerdo en que debíamos hacer algo extraordinario con el poder de Dios en nuestras vidas. Y entonces dijimos, en México, las calles y sobre todo los áreas verdes de la universidad, la UNAM, la Universidad Nacional de México, estaban llenos de drogadictos. Eran aquellos tiempos donde los jóvenes, ¿verdad? Love and peace, ¿no? Amor y paz, y vestían bien raros y todo, y vivían ahí en los campos de la universidad porque como era autónoma, ahí no podía entrar el ejército ni la policía. Y entonces ellos consumían toda la droga posible ahí. Y un grupo, no todos, pero un grupo decidimos que íbamos a adoptar a un drogadicto. Me recuerdo que yo adopté a Rafael. Rafael tenía 15 años. Estaba en la droga desde los 8 años. Cuando uno le preguntaba quién es tu papá, él decía no me acuerdo. ¿Quién es tu papá? No me acuerdo. ¿De qué te acordás? De vivir aquí en los campos universitarios y de las veces que me he drogado.
Y entonces a Rafael le dije, ¿te animarías a venir a vivir con nosotros? Y él dice, si va a haber droga, está bien. Bueno, te ofrezco una mejor droga, Jesús. ¿Y qué es eso? No es una droga chévere, increíble. Y dice, bueno, voy a ir a experimentar. Y se viene. Y me recuerdo, yo estaba preparando un examen. Cuando estudiamos Biblia y teología damos exámenes. Y él estaba ahí merodeando y me estaba ya poniendo nervioso. Así que agarro la Biblia y le digo, mira, ten, lee aquí. Y le abrí en Romanos y le doy la Biblia. Y entonces él empieza a leer y leía y decía, chale, agarra tu patín, qué buena onda. Entonces dije yo, me está estorbando peor mis estudios. Así que le digo, Rafa, ¿y qué pasa? Dice, no, es que lo que dice aquí es chale, es una onda, ondadadaza. ¿Y te gusta? Sí. ¿No te dije que Jesús es mejor que la droga? Sí, la neta sí, la neta sí. ¿Y qué pasa? ¿No vas a ir a fumarte un cigarrillo de marihuana o comprarte un sobrecito de cocaína? Ándale, yo te doy la plata. Y me dice, no. Cuando a uno lo aman tanto, ¿ya para qué? Y le digo, muéstrame qué estás leyendo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese día dejó la droga, totalmente. Bendito Dios. Rafael aprendió a tocar 4 o 5 instrumentos. Hicimos un grupo musical. Nos paseamos por todo México evangelizando en las universidades al ritmo del rock and roll, pero con música a Jesús, con letra para Jesús. Y a fin de año, cuando recibía yo mi certificado, también ese día arreglamos con su papá y él vino a recoger a Rafael. Rafael, el hombre nuevo en Cristo. Entonces, vean ustedes, lo que quiero decir es que nosotros los cristianos no tenemos que estudiar mucho y prepararnos mucho para motivar a otros a conocer a Dios. Lo único que tenemos que hacer es lanzarnos. No tenemos que hacer mucho para motivar inclusive a nuestros hijos. Obviamente si le modelamos la vida cristiana. Mis 3 hijos son cristianos. El mayor es un vicepresidente de una compañía que vende millones de dólares en ropa por internet y dice que su mercado más grande es América Latina. Y él da 2 diezmos, uno para su iglesia local y otro para su misionero favorito, que soy yo. Y Rolando Jr., Raúl, yo conté de por qué se llama Raúl, así que te toca cerrar ese capítulo. Rolando Jr., que es mi nombre, él un día viene y estaba saliendo de la universidad, se graduó en la universidad de administrador de empresa y me dice, papi,
he decidido darle un año antes de ir al trabajo a Dios en las misiones. Mándame donde tú quieras mandarme. Le dije, tonto sería yo, hijo. A partir de este momento eres mi asistente personal. Y mientras yo viajo, tú me llevas la agenda, tú viajas conmigo, tú me organizas todas las reuniones, ya le di toda su descripción de trabajo. Y le dije, y también quiero que hagas un video donde cristianos prominentes de los negocios o de la política filmen o graben su testimonio personal, cómo ellos llegaron a conocer a Dios y cómo Dios los usa ahora en la sociedad. Y me dice, no, pero yo quiero irme con otro a trabajar, quiero tener la experiencia de que alguien que no me guste me mande. Digo, no, haz de cuenta que yo no te caigo bien y te quedas aquí conmigo. Y estábamos en una reunión. En aquel tiempo yo dirigía toda América Latina, la evangelización en toda América Latina, y entonces presté una finca como en la que vamos, ¿cómo le llama? En la que estamos hospedados, la sede, así como la sede, de un ricachón cristiano. Y una de las secretarias vino y nos repartió el libro bibliográfico de ese señor a todos, y le tocó uno a mi hijo. Y entonces él no venía a las reuniones, él tenía que estar afuera respondiendo el teléfono y leyendo ese libro. Y cuando terminó de leer el libro dice, papi, un día yo voy a ser dueño de una tienda de estas. Se llama Chick-fil-A, la tienda, famosa en los Estados Unidos, porque es un negocio y es un ministerio. Es la tienda que ha sacado la cara de muy buena manera, la defensa de por qué los cristianos amamos a los homosexuales, pero no aceptamos sus prácticas. ¿Están de acuerdo con eso? Porque ellos hicieron creer a la sociedad que nosotros los cristianos no amamos a los homosexuales, que los condenamos. Y entonces Rolando hace eso, mi hija es educadora y me ayuda en todos los quehaceres. Hermanos, ¿qué quiero decirles? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos la capacidad de motivar a otros, no solo a los difíciles, sino a los muy difíciles y hasta a los imposibles. Motivémoslos a acercarse a Dios. Dios los bendiga.